En el siguiente video vamos a explicar cómo realizar la configuración electrónica para distintos átomos de diferentes elementos. Primero que todo, ¿qué es la configuración electrónica? Esto se refiere a la posición que ocupan los distintos electrones de un átomo. ¿Por qué la posición podría llegar a ser importante? Porque sabemos, de acuerdo con el modelo de Niels Bohr, los electrones en un átomo no se encuentran en cualquier parte, sino que más bien se encuentran ordenados en distintos niveles energéticos, donde los niveles que están más cerca del núcleo tienen una capacidad menor para sostener electrones, es decir, caben menos electrones en esos niveles, y además presentan un menor nivel energético, ¿sí? ¿Por qué esto del nivel energético es importante? Porque los electrones se van a ir ubicando de manera ordenada en estos niveles, ocupando siempre las posiciones que tengan menor nivel antes que las de mayor nivel. Es decir, que por así decirlo, si pensamos que un átomo tiene posiciones en las que pueden ser usadas por electrones, esas posiciones siempre van a ser usadas desde la que tenga menor nivel energético hasta las mayores, es decir, las que están más cerca del núcleo primero y después las más externas, ¿sí? Los distintos elementos pueden tener, eh, bueno, los distintos tipos de átomos, dependiendo de la cantidad de electrones que tengan, pueden ir ocupando estos distintos niveles. Y los distintos niveles electrónicos no solamente tienen, no solamente son una capa singular, sino que además en ellos mismos podemos encontrar distintos tipos de orbitales. ¿Qué son los distintos tipos de orbitales? Bueno, sitios en donde podemos encontrar a esos electrones y que además presentan una capacidad distinta también para sostener a los mismos. Así, por ejemplo, podemos encontrar a los orbitales que son del tipo S, que en todos los niveles podemos encontrar orbitales del tipo S, y los orbitales de tipo S solamente pueden tener 2 electrones como máximo. Podemos encontrar, por ejemplo, a los orbitales que son del tipo P, que estos tienen una capacidad máxima para sostener 6 electrones. De los orbitales D y los orbitales F, que como ustedes pueden ver, tienen una mayor capacidad para sostener electrones, no vamos a hablar demasiado, puesto que vamos a llegar solamente hasta átomos con 20 electrones y no más que eso. ¿Cómo es que se va haciendo la configuración electrónica de un elemento? ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a revisarlo. Lo primero que tenemos que fijarnos es que estos orbitales, estos distintos orbitales se van llenando siguiendo un orden, que es el orden que vimos recién, que aparecía en la imagen que les mostré recién, que constituye la regla de las diagonales. Básicamente, lo que hace esa regla de las diagonales es ordenarnos a los orbitales según cómo se van a ir llenando. En realidad, siempre se van a llenar los orbitales en el mismo orden. Primero va el orbital 1s, que tiene una capacidad máxima de 2 electrones. Luego de eso va a ir el orbital 2s, que como es un orbital s, también tiene una capacidad para sostener 2 electrones. Después va a ir el orbital 2p, que como es un orbital p, le caben 6. Luego va a ir el orbital 3s, que por supuesto también le caben 2. Luego va a ir el orbital 3p, que tiene también para 6, y finalmente vamos a llegar solamente hasta el 4s. Esos van a ser los orbitales con los cuales vamos a trabajar, ¿sí? Cada uno de ellos indica en el numerito chico de arriba cuántos electrones puede tener como máximo ese orbital, y es en este orden en que se van llenando. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer la configuración electrónica del hidrógeno, el hidrógeno es un elemento que tiene un número atómico igual a 1, ¿cierto? El número atómico del hidrógeno es 1. Si dibujáramos al átomo de hidrógeno, en realidad tendríamos que dibujar un núcleo compuesto por un único protón y un único electrón chiquitito, puesto que la cantidad de protones y electrones en los átomos es igual. Entonces, el número atómico de un átomo no solamente nos indica la cantidad de protones que tiene en su núcleo, sino que también nos indica cuántos electrones giran alrededor de ese núcleo. Por ende, si este fuera el átomo de hidrógeno compuesto por un protón y un electrón, que este electrón, chiqui, 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 así, va dando vueltas alrededor del núcleo, háganse la idea de que me quedó un círculo perfecto, ¿ya? Eh, si quisiéramos hacer la configuración electrónica de ese electrón, de este átomo, ¿cierto? Y decir dónde está ese electrón, ¿cómo lo haríamos?
Bueno, ese electrón se encuentra en el primer nivel, ¿sí? Se encuentra en el primer nivel porque es el más pequeño, el de menor nivel energético. Entonces, en el nivel 1. ¿En qué orbital? Bueno, en el orbital S, porque es el único orbital que se encuentra en el nivel 1. ¿Y cuántos electrones hay ahí? 1. Hay solamente 1. Entonces, la configuración electrónica de este elemento nos queda 1s1. ¿Sí? Si quisiéramos hacer un elemento un poco más grande, como por ejemplo el litio que tiene número atómico 3. Eso quiere decir que el litio tiene 3 electrones dando vueltas alrededor de su núcleo. ¿Sí? ¿Cómo sería la configuración electrónica de este elemento? Bueno, tenemos que ubicar 3 electrones en eh, en esta lista de posibles orbitales, ¿cierto? Entonces vamos a ir en orden. Primero, vamos por el primer nivel, nivel 1, orbital S, que tiene una capacidad máxima de 2 electrones. Así que los 2 electrones, los primeros 2 electrones se van a ubicar en ese primer orbital. Y el tercer electrón que nos queda, vamos a tener que ponerlo en el siguiente nivel. Así que lo vamos a colocar en el nivel 2, en el orbital S, y claro, como es solamente un electrón, va con un 1. ¿Cómo podríamos representar esto? Bueno, vamos a tratar de dibujar el núcleo. Ya supongamos que este es el núcleo del litio, un núcleo que tiene 3 protones, ¿cierto? Y hay 3 electrones. Los primeros 2 electrones los vamos a ubicar aquí como cerquita, ¿cierto? Ocupando parte de lo que sería el primer nivel, ¿verdad? Y el tercer electrón, que está en el segundo nivel, lo vamos a poner acá. Si ustedes se fijan, lo ubicamos un poco más lejos, porque está en otro nivel energético, y ahí es donde iría ese siguiente electrón, ¿ya? Si hiciéramos la configuración electrónica de un elemento un poco más grande, ¿sí? Un elemento que tenga una mayor cantidad de electrones, eh, iríamos ocupando cada vez más orbitales. Por ejemplo, hagamos la configuración electrónica de un elemento que trabajamos en clase, que sería el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que tiene 7 protones en su núcleo. El número atómico del nitrógeno es 7. Eso quiere decir que tenemos que ubicar en él 7 electrones. ¿Sí? ¿Cómo sería su configuración electrónica? Bueno, vamos contando. 1s2, ahí van 2. 2s2 van 4, o sea que nos falta ubicar 3 electrones para completar la configuración electrónica. Esos 3 electrones van a quedar ubicados en este orbital, en el orbital 2p, ¿sí? Orbital 2p que tiene una capacidad máxima de 6 electrones, pero yo solamente quiero ubicar 3 electrones ahí. Así que lo que yo coloco simplemente es 2p3, porque solamente necesito ocupar espacio para 3 electrones ahí, ¿cierto? Y por eso la configuración termina de esta forma, ¿sí? Ahora, revisemos unos más para que vaya quedando cada vez más claro. Por si acaso, este mismo orden que yo les escribí recién es el mismo que ustedes pueden observar acá si van siguiendo las flechas una a una, ¿sí? Si, por ejemplo, comenzamos a leer este diagrama, partimos desde este punto que está más arriba y bajamos por la flecha, tenemos 1s1. Después se acaba esa flecha y comienza esta que sigue. Vamos por 2s2. Se acaba esa flecha y vamos por la que sigue. 2p6, después 3s2, y si ustedes se fijan, es el mismo orden que yo les había indicado anteriormente. Voy a hacer la configuración electrónica del oxígeno y del azufre, que son estos 2 elementos que aparecen aquí, ¿sí? ¿Cómo quedarían estas configuraciones electrónicas? Para el oxígeno tenemos que colocar 8 electrones, así que nos va a quedar bastante parecida a la del nitrógeno, pero con un electrón más. ¿Cómo quedaría esto? 1s2, 2s2, 2p, y aquí quedamos con los últimos 4 que nos faltaban. Si contamos los números chicos de arriba, nos va a dar un total de 8, porque esos números chicos de arriba lo que dicen es la cantidad de electrones que hay en cada uno de esos orbitales. Si quisiéramos leer esto, así como con palabras, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice esto? Lo que nos dice esto es que el oxígeno tiene un total de 8 electrones. ¿Cómo sabemos que son 8? Porque tenemos que sumar estos números chicos, ¿cierto? Que están aquí. Si sumamos esos números chicos, nos da un total de 8.
Ahora, ¿dónde están los 8 electrones del oxígeno? Bueno, 2 de ellos están en el orbital 1s, 2 de ellos están en el orbital 2s, y finalmente 4 de ellos están en el orbital 2p. Eso es la información que nos entrega la configuración electrónica de los elementos. Vamos a hacer la configuración electrónica del azufre ahora, que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Si sumamos hasta el momento van 12 electrones, entonces nos faltan 4 para completar los 16. Y esos irían en el orbital 3p. Fíjense en un detalle no menor que podemos destacar en este momento. El oxígeno tiene una configuración electrónica que termina en 2s2, 2p4, y el azufre tiene una configuración electrónica que termina en 3s2, 3p4. Si ustedes se fijan, es la misma configuración, solamente que desplazada un nivel. Es decir, que su capa más externa, el nivel más externo que tienen estos dos elementos, tiene la misma configuración. 2 electrones en el orbital S, 4 electrones en el orbital P, en distintos niveles, pero ordenados de algún modo de la misma forma. Esto, si ustedes se fijan, es algo que puede ocurrir con un montón de elementos. Es decir, muchos elementos pueden presentar una configuración externa, ¿cierto? La configuración electrónica de su capa más externa pueden presentar una configuración similar o idéntica, ¿sí? Solamente que corriendo los distintos niveles. Eso, como les digo, pasa en un montón de elementos y podemos verlo en la tabla periódica en las columnas de la tabla. Las columnas de la tabla periódica ordenan a los elementos de acuerdo a la configuración electrónica de su nivel más externo. Si nos fijamos, por ejemplo, en el primer nivel, la configuración electrónica del hidrógeno, ¿cuál sería? La configuración electrónica del hidrógeno es simplemente 1s2. Perdón, 1s1, porque tiene solamente un electrón. 1s1. La configuración del litio es 1s2, 2s1. La configuración del sodio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Si ustedes cuentan la cantidad de electrones que hay aquí, en toda esta configuración que les dije aquí, podemos darnos cuenta que hay 11. Y ahí está. El número atómico del sodio es 11. Todos los elementos de este grupo, que es el primero de la tabla periódica, terminan su configuración electrónica con S1. Y por ejemplo, al caso del oxígeno y el azufre, todos estos que están aquí en esa lista terminan su configuración en S2P4, solamente que desplazándose el nivel. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Las configuraciones electrónicas externas, ¿cierto?, le otorgan a los elementos ciertas propiedades, y esas propiedades, ¿cierto?, son justamente compartidas por todos los elementos de esas mismas columnas. Originalmente, la tabla periódica ordenaba a los elementos por sus propiedades en las columnas, ¿cierto? Eso se sabía mucho antes de descubrir la configuración electrónica. Luego, una vez que fue descubierta la importancia de la posición de los electrones, de los distintos elementos, todo esto empezó a hacer mucho más sentido, puesto que las propiedades físico-químicas de los elementos se explican por la cantidad de electrones que tienen en sus capas más externas, y es por eso que es importante conocer sus respectivas configuraciones electrónicas. Esa es la importancia de esta información. La configuración electrónica de las capas más externas de los distintos elementos nos da luces de cuáles son las posibles propiedades físico-químicas que estos elementos pueden tener, como por ejemplo, ser muy reactivos con el agua, ser conductores de la electricidad, poder formar grandes cadenas o simplemente formar sustancias que sirvan como desinfectantes, como por ejemplo el flúor y el cloro, que se encuentran en la misma columna de la tabla periódica.